Buenas noches, hijos de la luna. Esta noche hablaremos sobre una de las criaturas de la noche más temidas y más conocidas de todos los tiempos. Estoy hablando de los vampiros. A diferencia de los hombres lobo, los vampiros siempre han sido asociados con las fuerzas del mal y con fuerzas oscuras o demoníacas. Desde los tiempos de los sumerios, la civilización más antigua de la que se tiene registro, existen relatos de hombres que manipulan las fuerzas del mal a su favor, que son inmortales y que acosan a los hombres de buena voluntad por las noches para beber su sangre. Desde los Upir en Rusia, los Strigoi en Rumanía, Etlahuelpuchi en México, y las deformaciones modernas provenientes de los relatos románticos, los hematófagos han aterrado a los seres humanos desde sus inicios. La cuestión es, ¿qué tan probable es que existan hombres y mujeres que beben sangre por la noche, viven mucho más que un ser humano normal, y que le temen a los crucifijos y al ajo? Aférrate a tus artefactos de protección contra vampiros y comencemos. El hombre moderno simplemente no puede digerir la idea de un ser humanoide que ataca por las noches, capaz de convertirse en humo o en murciélago, con el fin de beber su sangre. Sin embargo, en la Francia del siglo XVII se llegó a tener una plaga de vampiros, un hecho que llevó a la población al pánico y a las autoridades a actuar rápidamente. A continuación, te citaré un reporte austriaco del siglo XVIII titulado Vistum et Repertum, que significa visto y descubierto. Dicho documento está firmado por 5 oficiales austriacos, de los cuales 3 eran médicos. Después de que se reportara en la villa de Medvegia, cerca de Belgrado, de que los llamados vampiros habían matado a varias personas al succionarles la sangre, fui enviado por un honorable supremo comandante local para investigar dicho caso. El capitán del Stalat de los Haiduks, mercenarios balcánicos que fungen como mercenarios y forajidos que no respetan la ley turca, junto con Hadnak Gorshis, el abanderado y el Haiduk más viejo de la villa, me relataron lo siguiente. Hace 5 años, el Haiduk local, de nombre Arnold Paole, se rompió el cuello al caer de un vagón muy alto. Se rumoraba entre los lugareños que este hombre había sido infortunado en vida por un vampiro, por lo que Arnold, en respuesta, se había visto obligado a comer la tierra de la tumba del vampiro, y se había manchado con la sangre del mismo, con el fin de librarse del acoso de este ser. 20 o 30 días después de la muerte de Arnold, muchas personas reportaron haber sido molestadas por él durante las noches, e incluso 4 de ellos habían muerto. Para liberarse del mal que ahora los aquejaba, los pobladores desenterraron a Arnold 40 días después de su muerte y se toparon con horror, cómo este lucía intacto y sin rasgos de descomposición. Sangre fresca emanaba de su nariz, ojos, boca y oídos. Su camisa, la cubierta del ataúd y el interior de este estaban manchados también de sangre. Las uñas de sus pies y manos se habían caído y vuelto a crecer. Fue así como determinaron que se enfrentaban a un verdadero vampiro, así que clavaron una estaca de madera en su pecho, justo en el corazón. Al instante, Arnold lanzó un gemido aterrador y emanó sangre en grandes cantidades. Los pobladores procedieron a quemar el cuerpo y echaron sus cenizas a la tumba esa misma tarde. Este ritual, según los pobladores, debe hacerse siempre que se sospeche que alguien es un vampiro. En esta ocasión, desenterraron a 4 personas más, las mismas personas que murieron a manos de Arnold en su forma vampírica, pues también se convertirían en vampiros. Otro problema que se presentó fue que Arnold no solo atacó personas, sino también ganado, por lo que todas las personas que comieran la carne de los animales infectados o bebieran su leche también se infectarían. En el periodo de los 3 meses siguientes murieron 17 personas, algunas de ellas jóvenes sin haber presentado antes enfermedad alguna. Tras la muerte de una chica llamada Stanaka, quien fue a dormir sana una noche y se levantó a medianoche temblando y gritando que había sido atacada por un joven llamado Miloe, muerto 9 semanas atrás. Dicha chica murió 3 noches después y acudimos al cementerio, exhumando varios cadáveres, de los cuales descubrimos lo siguiente.
Una mujer de 20 años, de nombre Stana, que había muerto al dar a luz, lucía completamente sin daño ni signos de descomposición. Al abrir su cuerpo, se encontró en su cavidad pectoral una cantidad grande de sangre fresca, extravascular, es decir, que no provenía de sus propias venas ni arterias. Algunas arterias no estaban llenas de sangre coagulada como es lo normal, y los pulmones, riñones, estómago, vaso e intestinos estaban completamente frescos, a pesar de llevar varios días muerta. Sus uñas y su piel también lucían como las de una persona viva. El caso de una mujer de 60 años de nombre Militsa era casi idéntico al de Stana. Sangre fresca acumulada en el pecho y el aspecto de un ser vivo. Los Haiduks afirmaban que había sido ella quien había iniciado la plaga vampírica que se presentaba, pues había comido la carne de corderos asesinados por otros vampiros anteriores a ella. 11 personas más, tanto viejas como jóvenes, fueron halladas en las mismas condiciones. La única diferencia era cuánto habían vivido por las noches, sufriendo la extraña enfermedad del vampirismo que los aquejaba al esconderse el sol. Los síntomas eran dolor en el pecho, dolor muscular, llanto y sufrimiento. La duración de esta enfermedad era de entre 3 y 10 noches. Tras examinar los cuerpos, estos fueron decapitados por los gitanos locales, y tanto las cabezas como los cuerpos fueron quemados, y las cenizas las arrojaron al río Morava. Fin de la cita. Este caso podría sonar a superstición, pero los 3 doctores que firmaron el testimonio anterior eran parte del ejército de Carlos VI, emperador de Austria, y tenían mucha experiencia con cadáveres desenterrados, y jamás habían visto algo igual. Relatos como este, de muertos vivientes, han sido relatados desde tiempos de la antigua Grecia, con una criatura denominada Lamia o Empusa, la cual era idéntica a una bruja. Las lamias no eran hematófagas, sino que eran caníbales. El biógrafo Filóstrato narra la historia de un filósofo y mago de nombre Apolonio de Tiana, quien reconoció a la prometida de su pupilo, de nombre Ménipo, como una lamia, y con unas cuantas palabras mágicas hizo que la mujer confesara que planeaba devorar a Menipo. Dejemos de lado la antigüedad y revisemos un caso del que se tiene registro en tiempos mucho más recientes. A principios del 2002, cuando el pueblo de Malawi, al sureste de África, reportó una tasa inusual de muertes atribuidas a los vampiros, denuncia que fue seguida de horrorosas lapidaciones. Incluso el gobernador, llamado Eric Chiwaya, fue prolijamente apedreado por una turba convencida de que el gobierno cooperaba con los vampiros. Ahora bien, el fenómeno de los vampiros reales no solo se limita al tercer mundo o a la Edad Media. En regiones claramente desarrolladas también proliferan estas creencias. Tal vez el caso más notable sea el del Dr. Emir Williams, profesor de psicología de la Universidad de Glenmuir, Gales, quien sostuvo que solo en el Reino Unido habita una comunidad de al menos 15.000 vampiros. Este polémico profesor no solo sostiene que los vampiros son reales, sino que viven en una especie de subcultura de organización subterránea, regida por una serie de leyes morales y éticas que conservan desde hace milenios. Aquí nos enfrentamos con un problema aparentemente sin solución. Si existen 15.000 vampiros reales en el Reino Unido, sería imposible disimular la cifra de personas muertas que se requeriría para alimentarlos. Sin embargo, el Dr. Williams consigue elaborar una teoría que no descarta esta dificultad estadística. Además de los 15.000 vampiros organizados en una sociedad secreta, existen por lo menos unos 30.000 donantes voluntarios, o como se conocen, familiares, es decir, personas que desean convertirse en vampiros, pero que antes deben probar su fidelidad y compromiso con los hijos de la noche. En este punto cabe preguntarse cómo el Dr. Williams obtuvo estos datos inquietantes. En principio, gracias al aporte de docenas de personas arrepentidas que reportaron, a riesgo de perder la vida, algunos secretos de los vampiros reales y sus sociedades secretas. Según estos informes, los vampiros están organizados en una subcultura que se mimetiza con ciertos aspectos de la cultura gótica. Si bien poseen un alcance global, su desarrollo principal se produjo en Occidente, al menos desde los últimos 3 siglos.
Dentro de esta subcultura vampírica existen distintas especies de vampiros. Por ejemplo, están los vampiros sanguíneos, es decir, vampiros que se alimentan de sangre humana y que poseen hasta 2 familiares propios, o sea, donantes voluntarios. Sobre ellos rige una estricta rutina de migraciones y poseen casi todos los cargos jerárquicos. Son realmente pocos los humanos que consiguen la aprobación para convertirse en estos vampiros. La mayoría, de hecho, tienen varios siglos de vida. Por otro lado, están los vampiros psíquicos, también llamados vampiros emocionales y vampiros energéticos. Estos son los encargados de lidiar con los asuntos organizativos, logísticos y financieros de la sociedad secreta. A pesar de estos datos, poco y nada se sabe sobre cómo se forman las comunidades de vampiros y qué leyes rigen sobre sus movimientos migratorios. Por eso, el Dr. Williams abrió un breve pero interesante cuestionario online para recopilar información de personas arrepentidas o bien familiares que desean liberarse de la sociedad secreta vampírica. En Rumanía existía otra curiosa leyenda de vampiros y sus raras repugnancias. En ciertas partes de Transilvania se afirma que la mejor forma de mantener alejados a los vampiros de las aldeas es esparciendo semillas de amapola en los senderos que unen la iglesia y el cementerio, ya que los vampiros deben parar a recoger cada una de ellas, y de esta forma se les retrasa fatalmente hasta la salida del sol, su mayor debilidad. Lo curioso de este método es que el dejar semillas tiradas para que la criatura las recoja también era y es utilizado en México desde tiempos de los mexicas para repeler a las brujas, con el mismo propósito de entretenerlas hasta que salga el sol y entonces ellas mismas se dirijan hacia su propia muerte. También es utilizado en Brasil para repeler a sus vampiros locales, los cuales tienen más en común con las brujas que con los vampiros. ¿Cómo llegó a Latinoamérica este método antes de la conquista española? ¿Será real, acaso? Los mitos bíblicos están llenos de referencias a los vampiros, aunque estos nada tengan que ver con los vampiros del romanticismo o del periodo victoriano. Los vampiros bíblicos en realidad son ásperas criaturas mitológicas, distantes e inhumanas, que sobrevuelan las leyendas de la Biblia con raras y a menudo inauditas características. Aluga es una antiquísima súcubo o vampiresa. Su primera aparición se produjo en Babilonia, donde se le conocía como Alu o Aluka. Se creía que atacaba a los hombres durante el sueño, drenando su energía vital mediante caricias hábiles en los placeres inconfesables del infierno. Alu pronto fue absorbida por otra vampiresa bíblica, Alouqa, aquella despampanante maestra de Lilith, madre de los vampiros, y luego por la hematófaga del día de hoy, Aluga. La palabra hebrea Aluga es traducida normalmente como sanguijuela, aunque no se refiera directamente a esa simpática criatura chupasangre, sino a una entidad completamente diferente. En su forma moderna, Aluga o Aluka ha pasado a engrosar una de las razas de vampiros más reconocidos de Oriente, los ghouls, seres necrófagos cuya existencia no remite otro interés que el de un vástago evolutivo de una leyenda en particular. Para entender esto, deberemos viajar entonces al pasado, más precisamente a Babilonia. Alu o Aluka era una mujer vampiro de origen asirio, una súcubo madre de 2 hijas terribles, Deber, que es la pestilencia, y Kib, la golpeadora, quienes luego serán protagonistas de otras historias de la Biblia. Bajo su mutación árabe, Aulak, esta vampiresa atormentó al pobre Saúl en lo que seguramente fue una de sus peores trasnochadas. La única manera de protegerse de Aluka era invocando el nombre del Señor, nombre que no ha sobrevivido más que en parábolas o en el rumor de las aguas. El Talmud señala además que los proverbios solo sirven para ahuyentar a Aluka, así como a otros súcubos menores, ya que únicamente Dios es capaz de exterminarla. Salgamos por un momento de Babilonia y visitemos las interminables arenas árabes. De ahí emerge una de las formas más terribles de Aluga, Aluka, la vampiresa de irresistible figura y facciones perfectas, nobles, casi divinas.
No obstante, en su corazón se retuerce una horrible serpiente que la obliga o la justifica a atacar a los buenos esposos mientras duermen, vaciándolos espiritual y físicamente en un verdadero festival del desenfreno. Se dice que las víctimas de Alukwa terminan en el suicidio debido a la enorme culpa que sucede al descontrol. Las proezas inconfesables que la víctima realiza con esta mujer vampiro neutralizan cualquier posibilidad de reinsertarse en el anodino ciclo de la cotidianidad, y mucho menos con las tímidas mujeres de las arenas. Las leyendas árabes afirman que Alukwa no puede ser destruida y que el único medio para ahuyentarla consiste en colocar un clavo de hierro debajo de la almohada, profiláctico, insólito, pero aparentemente efectivo. Finalmente, llegamos a la Biblia, tal cual y como la conocemos hoy. Residencia de Aluga, abominable vampiresa sexual que tantas enojosas vigilias ha provocado en los buenos rabí. Fuentes mediterráneas aseguran que Aluga es la reina de los vampiros del Sheol, el infierno hebreo, lugar de desesperanza y absoluto vacío, y que ahí encabeza un ejército de chupasangres inmortales, de rostros tan horrorosos que incluso para hablar entre sí deben emplear máscaras de bronce. La Biblia menciona a Aluga en Proverbios 30:15. Allí, de nuevo, se le traduce como sanguijuela, palabra que refleja pálidamente los horrores que su figura debía provocar en los oyentes de antaño. Y cito: la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, aun la cuarta nunca dice: basta. Las 2 hijas de Aluga son, desde ya, aquellas hijas de la mitología babilónica, Deber y Kib. Como vimos en el podcast de los reptilianos, la Biblia también toma otro dato de la mitología antigua de los sumerios, muy cercana a la de Babilonia, y este es el mito de Adán, proveniente del primer hombre según la mitología de los sumerios, de nombre Adamo, que quiere decir aquel que proviene de la tierra y como barro es. Muchos científicos han tratado de demostrar que el vampirismo no es más que un mito provocado por la ignorancia y las supersticiones de épocas anteriores. Datos como que muchas veces la gente era enterrada viva por accidente y por eso al desenterrarlas se encontraban en otras posiciones y la tapa del ataúd estaba rasguñada desde el interior. El hecho de que todos los cuerpos se descomponen a su propio ritmo y por eso había personas que llevaban 2 meses muertas pero que seguían pareciendo frescos. Y muchos más son los datos que buscan desmentir este mito, pero que aún hoy, en pleno 2020, no lo han logrado del todo. Otra explicación que se le atribuye al mito del vampirismo es el de los enfermos mentales con deseos de beber sangre, así como la existencia de un platillo sombrío que se comía en regiones de la Europa medieval, en tiempos de hambruna: sopa de piedras con sangre coagulada de animales. Esto se asociaría después con la muerte, el sufrimiento y la peste. Como última prueba, quiero citar un ejemplo más, ocurrido en tiempos contemporáneos, cuando un supuesto vampiro de nombre Nicolai llamó a un programa de radio en Colombia, diciendo varias cosas al respecto de su estirpe. Una de las 2 condiciones que Nicolai puso a los locutores del programa fue que la entrevista no volviera a ser emitida después de esa noche, pero ahora existe en internet. Y te dejo el link abajo en la descripción por si quieres escuchar la entrevista completa. Nicolai dice que hay 3 tipos de vampiros en la vida real. Los puros, que son aquellos que nacieron vampiros. Los convertidos, que como su nombre lo indica, son los que fueron transformados por un vampiro puro. Y finalmente, la tercera clasificación son los hombres que evolucionaron a ser un vampiro por sí mismos, ya sea mezclando su sangre con la de un vampiro u otros métodos que el tipo no quiso explicar. Nicolai pertenecía a un clan, pero no podía revelar el nombre de este. Tienen clases sociales. Los que mandan son los puros, a los que Nicolai asocia con los políticos. Después vienen los que los protegen, que son los convertidos, estirpe a la que supuestamente Nicolai pertenecía. Y finalmente están los esclavos, aquellos cuya sangre es la mezcla de la sangre humana con la vampírica. Nicolai afirma que los vampiros machos son estériles por naturaleza, por lo que los vampiros puros son hijos de una mujer vampiro y un hombre mortal. También afirma tener 93 años de edad, aunque luce como alguien de 30.
Este hombre dice que en la vida real no se transfiere el vampirismo por medio de mordeduras, sino por medio de una especie de ritual, el cual obviamente no reveló. Dice también que si bien los vampiros son más fuertes y veloces que los seres humanos, no son indestructibles y en efecto pueden morir. Aunque esto tiene mucho en común con el caso que platicamos hace rato sobre la teoría de este profesor británico que afirma que hay una sociedad secreta de vampiros viviendo debajo del Reino Unido, pareciera ser que no solo se limita a ese territorio europeo, sino que también existe una sociedad secreta en muchos lugares, incluyendo Latinoamérica. Sin embargo, en muchas partes de la entrevista, Nikolai se contradice a sí mismo y contradice su relato, o simplemente no sabe qué contestar cuando los locutores del programa le preguntan algo. Como por ejemplo, cuando le preguntan cuántos años lleva siendo vampiro, y primero responde que no recuerda, y cuando lo cuestionan y su testimonio parece flaquear, se justifica diciendo que no había entendido la pregunta. En fin, escucha la entrevista por ti mismo y júzgalo. ¿Será el vampirismo una condición real que no tiene nada que ver con lo paranormal, sino con un padecimiento relacionado con la sangre? ¿O será más bien una condición sobrenatural, una suerte de maldición que aqueja a la humanidad desde sus inicios, al igual que la licantropía? ¿O eres de los que cree que los vampiros no son más que personas desequilibradas mentalmente, como Elizabeth, la condesa sangrienta, quien creía que al bañarse en sangre de vírgenes sería joven y bella por siempre? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. En la descripción encontrarás los links a mi cuenta de Instagram, a mi podcast en Spotify, a mi canal de Twitch y mi correo electrónico por si quieres compartir un relato con nosotros. Dale like al video si te gustó, suscríbete si aún no lo haces y comparte este video con todos tus amigos amantes del terror. Esto fue El Grimorio de Riggs y la mascarada del vampiro. Nos vemos en la oscuridad.